Hola, ¿qué tal? Vamos con otra reseña, con El Puritano, de la editorial Carras. El Puritano que ha escrito el Torres, con dibujo de Jaime Infante y el color de Manoli Martínez. Es, digamos, una segunda parte, bueno, ellos mismos lo dicen, de una trilogía de Howard, de Robert Howard, el autor de Conan. Como digo, segunda parte, después del tomo de Sangre Bárbara que editaron hace unos meses. El punto en común es que ambos están escritos por el Torres y ambos también tienen el color de Manoli Martínez. Cosa bastante interesante porque le da un aspecto visual muy coherente a pesar de que los dos dibujantes, Joe Cardo y Jaime Infante, ofrecen aproximaciones muy diferentes. Pero este punto en común del color que tenía Sangre Bárbara se ve muy continuado en cuanto a paleta de colores y técnica en el Puritano, a pesar de que usa unos tonos quizá más apagados, más lúgubres, más serios, ¿no? Más austeros en general, pero le pega muy bien obviamente una historia basada en Solomon Kane. De forma que, bueno, esta trilogía, que como veis aparece en el segundo tomo, en el primero no hablaban de trilogía, fue, según contó el Torres, una idea después del éxito del primero. Obviamente nos deja una tercera obra basada en Howard, y me imagino que con el mismo equipo, es decir, el Torres en el guión, imagino que Manoli Martínez también se ocupará del color y es deseable para que haya una coherencia, al menos cromática, y luego buscar a un dibujante que sea el más indicado para la obra. ¿Qué obra será? Pues la verdad es que no lo sé. Si lo ha dicho ya, todavía no me he enterado. Pero bueno, hay unos cuantos personajes. Yo quizá optaría por algo estilo el Borak, algo de género pulp, pero detectivesco, algo distinto del género de capa y espada, o espada en este caso, como es el puritano. Pero obviamente, ya sea Bora, Kalmurik o cualquier, o Kul quizá, eh, obviamente va a resultar interesante porque es muy interesante el puritano. Olvidémonos ya de Sangre Bárbara. Ha salido hace unos días, viene editado en tapa dura con una sobrecubierta. Los primeros en pedir lo demás les incluye varios marcapáginas, ilustraciones y demás, que no las tengo aquí ahora mismo. Eh, pero bueno, centrémonos en la obra en sí. Le voy a quitar la camisa, que siempre se la quito a la hora de leer. Cuenta una historia de Solomon Kane, igual que pasó con Sangre Bárbara. Es un Solomon Kane ya mayor, es un relato inédito, pero ambientado y rescatando el espíritu del personaje original. Pero igual que en aquel era un Conan viejo y se centraba más en su hijo que en él mismo, aquí Solomon Kane es ya un anciano, un viejo decrépito le llegan a calificar, pero que bueno, por ciertos elementos mágicos mantiene sus aptitudes físicas. La historia, bueno, pues cuenta cómo eh, se cruza un elemento mágico en la vida de Solomon Kane, lo cual lo pone en contacto con una chica que al principio pues le teme y se burla de él, y luego se ve sometida a torturas y demás al cruzarse en el camino. Es una obra de nuevo entre Solomon Kane, ese defensor de la pureza de la fe, frente a los falsos seguidores defensores de la fe, un magistrado que es el antagonista principal de la obra. Eh, Al leerlo, lo primero que me vino a la cabeza de toda la lectura, me ha llevado hasta el final, incluso ahora, es que cuenta la misma historia que otro cómic que leí recientemente, que es Mujeres de Salem. La historia es básicamente la misma. Una chica que es seducida por demonios, poco a poco esa seducción se convierte en una perversión, digamos, de sus ideas, y luego es detectada o condenada por el pueblo donde vive, y se narra pues la tortura y, digamos, la demonización de su conducta. También hay un personaje que en este caso era el padre de una amiga, un personaje, digamos, el religioso del pueblo, que aquí es igual comparado con el magistrado. Básicamente son la misma historia, eh, con un final similar. Así que bueno, si alguien ha leído Mujeres de Salem, se va a encontrar algo muy parecido en el puritano. Lo que cambia es que quizá en la historia era algo más reivindicativa y entraba más en el tema de la magia y de la psicología del personaje,
Y El Puritano es una obra que se centra más en la acción y en el drama personal, filosófico, crisis de fe de Solomon Kane. Es, digamos, más acción El Puritano, y algo más reflexivo el de Mujeres de Salem. Y en cuanto al dibujo, me ha gustado mucho más el dibujo de Jaime Infante. De hecho, me ha gustado más que el dibujo de Joe Bocardo en Sangre Bárbara. Es muy, muy buen dibujo. Tanto en cuanto al trazo de personajes como luego la composición de página es una composición general, es decir, hay páginas completas o páginas viñeteadas, pero siempre digamos página por página, no ha habido ningún caso que recuerde de página doble, no ha habido nada que dificulte la lectura en ningún momento. Como digo, el dibujo se ve muy enriquecido con el color, es un dibujo que usa muy bien los claroscuros y además el color lo potencia. Y la historia sale muy rápido, viene dividida en 4 capítulos, todos fluyen muy rápidamente, es una historia, digamos, un hecho puntual dentro de la vida de este personaje, importante por ser de sus últimos años, pero digamos que no intenta abarcar más de lo que puede una historia de esta extensión, de forma que puede caracterizar de sobra a todos los personajes sin dejar a ninguno de los pocos protagonistas esbozado. Como decía, el dibujo es muy muy rico, con alguna referencia visual que me ha parecido reconocer, como este magistrado que en todo momento me recuerda mucho a Peter Cushing en sus últimos años, y un personaje que inspira mucho miedo. Y el personaje de Solomon Kane, anciano y con la cara llena de cicatrices, es también un personaje duro y se le nota cierta resolución a pesar de las dudas de fe que tiene. Por no entrar mucho en el argumento, pero como digo, si alguien ha leído Mujeres de Salem va a encontrar prácticamente los mismos elementos o los mismos detonantes de guión y las mismas conclusiones. Son obras que han salido en fechas muy distintas. Se nota que no es ninguna de las dos copia de la otra. Obviamente Mujeres de Salem es anterior, pero no se nota que sea una copia, sino obviamente que se ha llegado a la misma conclusión, porque bueno, es una historia en un periodo muy concreto y en la que quizá contar algo diferente es complicado, porque digamos que las historias posibles, las historias que se quieren contar son siempre las mismas. Pero de nuevo, me parece más importante lo bien que está contado El Puritano antes que la historia en sí. No va a dar ninguna sorpresa, pero sí que la fluidez con la que se narra, lo cruento que es en algunos momentos, que eso tiene mucho en común con Sangre Bárbara. Hay mucho en común con Sangre Bárbara en cuanto a la resolución cruenta de ciertos dilemas éticos o morales que tienen los personajes. Como digo, cualquiera que conozca el personaje se va a encontrar una obra muy continuista. Hay una pequeña referencia a la época de Conan en un flashback sobre un elemento mágico, y de hecho hay un personaje que a mí me ha parecido que era ese Conan hijo de Sangre Bárbara. Espero que en el tercer tomo pasará algo similar y se repetirá ese digamos cameo o algo así. Pero es una obra muy muy interesante, muy bien dibujada, y no puedo más que recomendarlo como un buen cómic de género pulp, de género de acción, de género dramático, en fin, toca muchos temas, los toca todo bien, así que muy recomendado este Puritano.